Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, como dije, estamos en una serie titulada Pacto de Sangre. Hoy entramos a nuestra lección número 25 y todavía estamos en el pacto mosaico. Hemos visto ya 4 pactos anteriores, estamos en el 5º pacto. Hemos visto el pacto adánico, hemos visto el pacto edénico, noético, el pacto abrámico, y hoy estamos estudiando todavía el pacto mosaico. Y estamos entrando a nuestra lección, vamos a decir, nuestra 5ª parte de este pacto. Hemos dicho que vamos a estudiar todos los pactos establecidos en la Biblia, porque hemos enseñado desde el inicio. La razón por la cual estamos compartiendo esto es porque hay una falta de conocimiento en cuanto a lo que es el pacto con Dios. Mucha gente piensa de que el hombre puede hacer pacto con Dios, pero realmente la Biblia no establece que sea el hombre quien establezca pacto con Dios, sino más bien dice la Biblia que es Dios quien ha establecido su pacto con nosotros. Porque para hacer un pacto hemos visto que hay que hacer un sacrificio, y hemos visto de que aún incluso la persona tiene que estar capacitada para aún incluso dar su vida por causa del pacto. Por eso el hombre no lo va a hacer. El hombre se va a retractar de su palabra. Por ende, el hombre no puede. Y Jesús estableció de no jurar. Por eso dice, no juréis por esto, no juréis, porque las consecuencias de romper el pacto son desastrosas. Ya la hemos visto en una de las clases, no lo voy a compartir, pero la razón es que enseñamos estas cosas para que por ahí no les engañen diciendo haga pacto con Dios y lo único que le piden es dinero. Y la gente que no conoce acerca de lo que es el pacto con Dios piensa que eso es pactar con Dios. Entonces va y entrega algo, va y entrega dinero, va y entrega su casa, su carro, su negocio. Y no es así, porque ninguna parte de la Biblia establece eso. Es Dios quien hizo pacto con nosotros, y la falta de conocimiento, la falta de revelación de lo que es el pacto con Dios ha ocasionado que se levanten hombres y mujeres enseñando cosas que no son bíblicas. Y ha ocasionado que muchos creyentes estén ahí creyendo que eso es cierto, haciendo y practicando cosas que tampoco son bíblicas. Por eso estamos enseñando, y estamos en nuestra lección número 25, y hemos entrado al pacto mosaico, hemos entrado al pacto acerca de la ley, donde Dios le da la ley al pueblo de Israel, y hemos dicho la razón por la cual Dios les otorga a ellos la ley. Hemos visto que la ley tiene un propósito, o hemos visto 3 propósitos por los cuales la ley ha sido dada. Número 1, para mostrar la santidad de Dios, porque Dios es un Dios santo. Número 2, para poder mostrarle al hombre su pecaminosidad, porque el hombre tiene pecado. La Biblia establece que todo hombre que nace en la tierra nace con la naturaleza de pecado, pero Cristo Jesús vino para romper esa naturaleza y otorgar una nueva naturaleza, un nuevo corazón a la persona que entrega su vida a Cristo. Por eso hablamos de que somos libres de todo pecado, porque pecado habla de la naturaleza de maldad. Pecados son otras cosas, pero pecado es diferente, y de eso estábamos nosotros enseñando, de que la ley vino a mostrarle al hombre lo que hay en el hombre. Y tercer punto, vimos que la ley fue establecida para llevar a las personas a Cristo, para mostrar a Cristo Jesús. Dijimos que la razón por la cual Dios le dio la ley al hombre, le otorgó estatutos, preceptos, mandamientos, no es porque Dios sea un Dios malo que no les gusta que su gente disfrute, porque es el concepto que hay actualmente. La gente habla acerca de la ley, que la ley es muy pesada, no se puede cumplir, que la ley esto, y en vez de ver la razón por la cual fue dada y otorgada la ley,
simplemente hablamos como si fuera la ley pesada. Por eso estamos estudiando estas cosas. Pero la razón por la cual Dios le dio la ley al pueblo de Israel es porque recuerden que el pueblo de Israel vivía en Egipto por 400 años. El pueblo de Israel no conocía a Dios, no conocía la ley, no conocía porque Dios no se la había otorgado. El pueblo de Israel no conocía incluso a Dios. No sabía lo que era bueno y lo que era malo. El pueblo de Israel sí sabía que iba a venir un día un libertador y los iba a sacar de su esclavitud y los iba a llevar a una tierra la cual Dios ya había prometido, pero no sabían más. Entonces Dios, al sacar al pueblo de Israel de Egipto, los saca con señales y prodigios, como ustedes han visto, y los lleva a la tierra que Dios les promete. Pero antes de entregarles la tierra, Dios le otorga a ellos la ley, los mandamientos, estatutos y preceptos, como para proteger la vida de ellos. Porque vimos ya en las clases anteriores la costumbre, la cultura que había alrededor de los pueblos, la cual no era el pueblo de Israel, y vimos cuáles eran las consecuencias de sus prácticas. La misma Biblia dice que la tierra les daba el pago merecido de las acciones de cada uno de ellos. En otras palabras, dice la Biblia que la tierra vomitaba a sus habitantes por causa de la extrema maldad, del pecado que estaba manifestándose en esos pueblos. Entonces Dios, al darles la ley, le dice: no hagas esto, pero le dice el por qué no los hace. ¿Por qué no tendrían que hacerlo? Para evitar las consecuencias que esos pueblos estaban viviendo. Y esa es la razón por la cual Dios les otorga al pueblo de Israel la ley, para que el pueblo de Israel conozca lo que es el bien y lo que es el mal, para que pueda diferenciar entre lo bueno y lo malo, para que pueda diferenciar entre lo santo, lo que es divino, y lo profano, lo que no es de Dios, para que pueda diferenciar lo que es moral y lo que es inmoral. Esa es la razón de la ley por la cual Dios les otorga a un pueblo que no sabía absolutamente nada, que no sabía lo que era bueno y lo que era malo. Y Dios, al darles la ley, el pueblo de Israel empieza ahora a conocer qué era lo que agradaba a Dios, lo que era bueno, y qué era lo que no agradaba a Dios, lo que era malo. El pueblo de Israel empezó a diferenciar entre lo que era santo y lo profano. El pueblo de Israel empezó a diferenciar lo que era la moral y lo que era lo inmoral. Eso fue la razón de la ley. Pero también dijimos que la ley llevaba a las personas a mostrar a Cristo Jesús. Porque dentro de la ley nosotros hablamos que se estableció un sistema de sacrificios, donde toda persona que pecaba tenía que presentarse ante el sacerdote o el sumo sacerdote, llevando un animalito para que pueda ser sacrificado y la persona pueda recibir la remisión de pecados, para que pueda ser expiado sus pecados, y por ende eso era lo que se practicaba, dando a entender detrás de cada día que se practicaba esta expiación que había un animalito que era un cordero que iba a morir, porque ese cordero inocente, el culpable, venía, ponía sus manos sobre el corderito y traspasaba sus pecados sobre el corderito, y la persona recibía la inocencia, la justicia del corderito. Por eso era la persona expiado sus pecados. Y eso era lo que se practicaba en el Antiguo Testamento. Y dijimos que eso llevaba y pintaba y mostraba que un día vendría alguien tomando la misma posición para llevar los pecados, y no solo llevarlos, sino a la vez quitar del hombre el pecado que había en el hombre. Por eso dijimos que cuando Juan el Bautista mira a Jesús, le dice: ¡he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Y era el Cordero que venía a ser inmolado. Y todos sabemos y celebramos lo que se llama la Semana Santa o la Pascua, donde fue inmolado Cristo Jesús a la misma hora, en el mismo día que está establecido de celebrar la Pascua. Cristo Jesús realmente fue ese Cordero que tanto tiempo la ley había mostrado a través del sistema de sacrificios que iba a venir alguien a poder entregar su vida. El inocente por el culpable. El inocente recibiría los pecados del culpable, y el culpable ahora recibiría la inocencia de ese animal, del justo. Y eso es lo que ha ocurrido.
cuando Cristo Jesús vino a la tierra, ya no hay expiación, hay remisión de pecados. Y nosotros la semana pasada nos quedamos en Gálatas 3, vamos por favor a Gálatas 3, y dijimos que íbamos a estudiar Gálatas 3, hemos visto una parte de Gálatas 3, y vamos a continuar hablando acerca de esta comparación, puesto que el apóstol Pablo hace una comparación entre dos pactos. Pablo habla acerca de Abraham, y nosotros sabemos que Abraham pertenece al pacto abrámico, y luego Pablo hace mención acerca de la ley, hablando de la ley mosaica, la ley que fue dada al pueblo de Israel. Y nosotros estuvimos hablando los primeros versículos, cuán enojado estaba Pablo acerca de la iglesia, de las prácticas de ella, porque Pablo empieza el capítulo 3, versículo 1, diciendo lo siguiente: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó, quién os fascinó o quién os embrujó?» En algunas versiones, «para no obedecer a la verdad, para no caminar como Cristo, porque Cristo es la verdad». Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Entonces Cristo dice, ¿quién os fascinó, embrujó, hechizó para no caminar no obedecer a la verdad o a Cristo, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como sacrificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¡Tan necios sois! Y déjenme decirles, amados hermanos, quizás la palabra necio en nuestro tiempo no es tan fuerte, pero para algunos sí lo es. Pero para la época en el apóstol Pablo, aún incluso en el tiempo de Jesús, la palabra decirle necio a alguien era una palabra muy fuerte, era el insulto más fuerte que una persona podría recibir. Y Pablo toma esta actitud porque Pablo ve que la iglesia de Galacia no eran judíos, la iglesia de Galacia eran gentiles, que habían escuchado el evangelio a través del apóstol Pablo, y a través de ese mensaje que el apóstol Pablo predicó, ellos se convirtieron y se forma la iglesia de los Gálatas. Porque en esa región de Galacia hubieron varias iglesias pequeñas, y Pablo, al fundarlas, les predica acerca de Jesús, les predica acerca de la gracia, les predica del recibir de parte de Dios, pero Pablo no les habla acerca de la ley, porque la ley no fue dada para el creyente, como vimos anteriormente. La ley fue dada para el transgresor, para el injusto, para el matricida, para el perricida, para el adúltero, para el fornicario. La ley fue dada para ellos, para que ellos puedan saber de que en ellos mismos hay pecado, hay maldad, y para que a la misma vez la misma ley los pueda llevar a mirar a Cristo, que es el único que puede romper esas cadenas de maldad que hay dentro de una persona. Y Pablo estaba enojado porque le dice: ¿cómo es posible? Ustedes recibieron el Espíritu por practicar la ley, porque dijimos la semana pasada que en esta región de Galacia entraron unos judíos, creyentes por supuesto, pero que empezaron a judaizar a los gálatas. Y cuando hablo de judaizar a los gálatas, es de que estos gentiles que se convirtieron a Cristo deberían de empezar a practicar las obras de la ley. Y dentro de las obras de la ley estaba como el guardar el sábado, el circuncidarse, el practicar fiestas, el hacer los ritos que se habían establecido. Entonces, la iglesia de Galacia, en Galacia, estaba practicando estas cosas. Y Pablo, enojado porque él había depositado su tiempo, compartido la palabra, escucha de que ellos están practicando ahora la ley. Y por eso Pablo le dice: ¿ustedes recibieron esto por practicar la ley o porque creyeron en fe? Y nosotros dijimos que la salvación que tú y yo hemos recibido no ha sido porque hemos dejado de pecar o hemos practicado el bien. Recibimos la salvación porque simplemente creímos en el mensaje que se nos dio y se nos otorgó, que Cristo Jesús murió por nosotros, pagó los pecados nuestros,
no solo en la cruz, sino se fue al infierno, estuvo 3 días y 3 noches ahí. Tampoco estuvo ahí de vacaciones, ni bronceándose, ni soleándose. Él estuvo quemándose en el lago de fuego, en ese lugar donde hay fuego, como dice la Escritura. Estaba, dice la Escritura, atado y siendo torturado por los dolores de la muerte. Porque ese es el lugar donde tú y yo tendríamos que haber estado. Pero Dios lo levantó al tercer día, resucitó, para que nosotros no fuéramos a ese lugar. Por ende, Pablo les predica el evangelio y les dice: ustedes recibieron estas cosas por creer en Cristo, el mensaje que se ha predicado, o por el practicar las cosas de la ley, las obras de la ley. Y estaba enojado Pablo y les estaba reprendiendo, les estaba jalando las orejas, y estaba bien lo que estaba haciendo Pablo, porque en realidad Dios no nos ha llamado al creyente a practicar la ley. Pero pastor, entonces ¿para qué está la ley? De eso estamos hablando. Como no puedo enseñarlo todo en una sola hora, lo estamos haciendo por partes. Y así que vamos a continuar, el capítulo 3, versículo 6. Dice, aunque esto hablamos ya un poco la semana pasada, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Vamos a repetir nuevamente, por favor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Aquí Pablo está haciendo una comparación entre el pacto abrámico, la gracia, y el pacto de la ley, el pacto mosaico. Porque en el pacto mosaico se estableció, porque el pacto mosaico fue solo una añadidura que iba a tener un fin, y en ese pacto establece que si tú haces esto, tú recibes esto. Si tú haces esto, tú recibirás esto. Y si tú haces esto, entonces Dios te dará esto. En el pacto mosaico se establece que si tú haces algo, entonces Dios hace algo. Pero en el pacto abrámico, no. En el pacto abrámico vimos que Abraham fue prosperado, Abraham fue guiado por Dios, Abraham recibió las promesas, y no por portarse bien, sino porque Dios ya había establecido un pacto con él y le dijo: voy a prosperarte, voy a hacer de ti grande, voy a hacer una nación, tú vas a hacer esto, esto, esto. Y Dios hizo que Abraham viviera eso. Pero Pablo dice, aquí, leámoslo nuevamente, dice: así Abraham creyó a Dios. O sea, en otras palabras, ¿por qué creyó Abraham? ¿Porque practicó algo Abraham o por el mensaje que escuchó Abraham? Abraham escuchó un mensaje, Abraham lo creyó, y dice la Escritura, y le fue contada por justicia. En otras palabras, ¿le fue contado por justo o no? Sí. ¿Abraham fue justo? Sí, pero pastor, en esa época Jesús no estaba. Pero su fe en el mensaje que Dios le dio, le fue contado. O sea, Dios lo contó, lo tomó como algo correcto, y él fue justificado por Abraham creído a Dios. Y por eso Pablo hace esa comparación. Y luego dice: sabed por tanto que los que son de fe, ¿cuántos son de fe? El que es de fe no practica las obras de la ley. Y Pablo dice: y los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, no está diciendo que los hijos de Abraham sea el pueblo de Israel, por si acaso. Está hablando que tú y yo somos hijos de ¿quién? Abraham, porque somos gente de fe. Diga a la persona que está a tu lado: somos gente de fe. Y como somos gente de fe, escúcheme bien, y somos, por ser gente de fe, somos hijos de Abraham, porque estamos practicando lo mismo que Abraham practicó. Es que por esa razón, tú y yo, mi amado hermano, por el pacto establecido entre Dios y Abraham, tú y yo tenemos las mismas promesas que Dios le dio a Abraham. Y Dios no está hablando acerca de la ley. O sea, la práctica de la ley no es para el creyente. La práctica de la ley tiene un propósito, y lo hemos mencionado: mostrar la santidad de Dios, mostrar la pecaminosidad que hay en el hombre y su impotencia y su inhabilidad de poder practicar el bien por el pecado que hay en él,
y mostrar a Cristo. O sea, en otras palabras, la ley llevaba a la persona hacia Cristo Jesús. Pero ya somos libres. Estamos en un nuevo pacto. Y tú y yo, que somos gente de fe, somos contados como hijos de Abraham. Y por ende, el pacto de Abraham es nuestro, nos pertenece. Está sobre nosotros, somos gente de pacto. Y recuerden que Dios prosperó la vida de Abraham no porque él se portó bien. Ya vimos la historia de Abraham. Y que a pesar de sus errores, Dios prosperó grandemente a Abraham de una manera increíble y sus riquezas eran incalculables. Así es que Pablo está haciendo la comparación. Vamos a leer el versículo 8. Y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a quienes, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones. O sea, y eso es lo que le prometió pues a Abraham. Ahora, no dice, serán bendita tu nación. Dice, por medio de ti serán benditas todas, hablando de muchas naciones. Y es lo que Dios le había dicho. Ahora, leamos nuevamente. Dice, y la Escritura preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Quiero explicar esta palabra, porque sé que para algunos es nuevo la palabra gentil. ¿Quién es un gentil, pastor? ¿No? ¿O quién es un incircunciso? Gentil o incircunciso es lo mismo. El punto es de que una persona gentil era llamada aquella que no era judía. Judío, no judío. Judío tenía pacto con Dios. Judío era la persona que se circuncidaba. No judío, Dios lo llama gentiles. Personas que no son judíos, que no tienen pacto con Dios, por ende tampoco han sido circuncidados por causa de la ley que hay dentro del pueblo judío. Pero tú y yo, mi amado hermano, no somos judíos. Y si tienes un linaje judío, gloria a Dios, pero para ser judío tienes que ser 100% linaje de ellos, 100% madre judía, 100% padre judío. Si no, no eres contado como judío. Bueno, dejemos eso. No somos judíos, tampoco somos gentiles, porque ya no pertenecemos a ese grupo. Somos un nuevo grupo que se levantó y que la Biblia establece que es llamada la iglesia. Y dice la Escritura, vamos al versículo 8, y la Escritura preveyendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes? A los gentiles, o sea, ¿a quiénes? A nosotros, que no somos judíos. Y dice que era la razón de justificar a la persona por la fe. ¿Por la fe en quién? Por la fe en alguien. Por la fe en el mensaje. Así como Abraham fue justificado por escuchar el mensaje de Dios, y Abraham le creyó y Dios se le contó por justicia, así también fue, dice la Escritura, previsto de que Dios iba a justificar por la fe a nosotros los gentiles que no éramos judíos. Y cuando habla de justificar, está hablando de declararlo inocente, de declararlo justo. La justicia de Dios, ¿no?, que tiene varias perspectivas. Una de sus perspectivas, de la cual habla el libro de Romanos, la justificación, trata acerca de la posición que Dios otorga a una persona. Dios la otorga, no se la gana la persona. Dios la otorga porque es por medio de la fe. Pues dice, justificar por la fe a los gentiles. Y la palabra justificar, justificación, tiene que ver con la posición que Dios otorga a una persona para que esa persona, por el otorgamiento de ese título que es justicia, justificado, justo, la persona pueda ahora pararse delante de Dios sin ese sentimiento de culpabilidad o sin ese sentimiento de remordimiento, de indignidad ante Dios, sino se pueda parar ante Dios su Padre
sin ese sentimiento, pueda estar con la frente en alto, mirando a su padre y conversando con su padre, cara a cara. Y es lo que nosotros experimentamos cada domingo en este lugar y cada vez que nosotros en casa lo practicamos. Cuando estamos en la adoración, cuando estamos adorándole, alabándole al Señor, su presencia está aquí. El mover de Dios está aquí. Y no nos sentimos indignos, nos gozamos estando en su presencia. Porque la Escritura dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y por eso es que podemos levantar nuestras manos, por eso podemos levantar nuestra voz, podemos alabarlo, podemos adorarle, podemos cantar cánticos espirituales, palabras que salen de nuestro corazón para agradecerle a Él lo que Él ha hecho durante nosotros o con nosotros durante toda esta semana. Lo que Él pudo haber hecho con nuestros hijos, nuestra pareja, en los negocios, en el trabajo. Y dice que por la fe poder justificar a los gentiles. Porque nosotros los gentiles, o el pueblo gentil, porque éramos gentiles, el pueblo gentil no tenía pacto con Dios, tampoco tenía la ley, porque la ley no fue dada al gentil, la ley fue dada al judío, mas no al gentil. El gentil puede ser justificado, declarado inocente delante de Dios. Y esa parte, Pablo lo llama la locura del evangelio. Y por eso mucha gente dice, ¿quién? ¿Panchito? ¿Que ha cambiado porque ha ido a la iglesia? No, si ese es un tremendo y comienza a mencionarle varios títulos, ¿no? ¿Cómo así? Sí, desde que fue a la iglesia ya no, antes le golpeaba a la mujer, era gritón, ya ni toma, ya no va ni a la fiesta. No te creo. ¿En serio? Dice. Sí, ya Panchito ya no va, ya Panchito no hace esto. Y es que la gente no entiende, no comprende algo. Que cuando Dios justifica a una persona, porque la doctrina de la justificación, los que van a aprender en el segundo nivel de nuestra lección número 7, la justificación es un don. Para que haya la justificación hay un evento que ocurre. Primero es extirpado el corazón de piedra o el pecado es sacado y es colocada una nueva naturaleza en el corazón de la persona. Y cuando es quitado el problema de la persona, es por eso que la persona cambia. Porque ya no está esa fuerza sobrenatural que lo motiva o lo lleva a continuamente quebrantar la ley de Dios. Ya no está. Ya no está esa naturaleza que le dice golpea a tu mujer, ¿no? Ya no está esa naturaleza de buscar llenar su vacío, porque ya no hay vacío, está lleno. Porque la razón de las cosas es que mucha gente hace muchas cosas porque hay un vacío en su corazón y busca llenarlo de algo. Pero cuando va y piensa que va a ser llenado aquel vacío, se da cuenta que sale peor. Sale peor de lo que estuvo. Y lo digo por experiencia. Uno va a ciertos lugares porque cree que va a llenar algo y va a olvidar algo y va a satisfacerse, va a sentirse completo, pero la razón, la verdad de las cosas es que no, es peor. Y uno sale peor y uno sale con una mayor carga. Y cuando Dios habla de justificar, es que ahí hay ese cambio en la persona. Y la persona deja de practicar cosas que antes practicaba y eso Pablo lo llama la locura del evangelio. Esos son los cambios que Dios hace en la persona. Pero los cambios que Dios hace en la persona no fue por causa de que la persona practicó la ley, porque hasta ese entonces la persona ni conocía la ley. Pero hubo el cambio en la persona. La persona fue justificada, no por practicar la ley o las obras de la ley, fue justificada simplemente por creer en el mensaje. Y Pablo indignado le dice, ¿cómo? ¿Ustedes recibieron acaso el Espíritu por estar practicando la ley, guardando el día sábado, guardando esto, o haciendo tal otro por tal fiesta? ¿Ustedes creen que por hacer esas cosas ustedes están recibiendo de Dios? No. Y Pablo comienza a narrarle, ¿no? Agarrando del pacto abrámico y les dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son
de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura dice, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. A través del pacto abrámico, no a través del pacto mosaico. Ya dijimos que el pacto mosaico tuvo un propósito. Ahorita vamos a llegar, si tenemos el tiempo, de ver que ese pacto mosaico simplemente fue añadido al pacto abrámico temporalmente. Ahorita vamos a llegar. Sigamos. De modo, versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dile a la persona que está a tu lado, nosotros somos bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cómo fue bendecido Abraham? ¿Practicando las obras de la ley? ¿Abraham conoció la ley? ¿Abraham conoció la ley? Voy a bajar a esa persona al primer nivel. Abraham no conoció la ley. Abraham no conoció los 10 mandamientos. Pero Abraham fue prosperado. Abraham fue bendecido. No porque se portó bien, sino por causa del pacto. Por causa de que Dios hizo un pacto con Abraham. No Abraham con Dios. Dios hizo un pacto con Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande. Voy a engrandecer tu nombre. Te voy a bendecir. Tú serás bendición a las naciones. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Abraham no conocía el pacto. Por eso ahora Pablo, aquí en la Escritura, en Gálatas, al ver esa acción que está ocurriendo en la iglesia de Galacia, se enoja porque no es así. Y Pablo les comienza a narrar lo que es. Y luego leamos nuevamente. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, la misma bendición de Abraham está sobre la gente de fe. ¿Cuánta gente de fe hay aquí? Entonces, por ende, la misma bendición que Abraham recibió está sobre tu vida. Dile a la persona que está, la bendición de Abraham está sobre tu vida. Y Dios ha bendecido nuestra vida. Pero pastor, no lo veo. No veo dónde está su bendición. Es más, pienso que Dios se ha olvidado de mí. Es que muchas veces queremos ver para creer. Cuando debemos nosotros de creer primero para luego ver lo que estamos creyendo. Dile a la persona que está a su lado, tienes que creer para poder ver. Dile. Pero a veces queremos ver para creer. A veces somos como Tomás, ¿no? Si no veo, si no toco, si no palpo, no creo. Después de escuchar a más de 10 personas que le decían, hemos visto a Jesús, Tomás tomó la decisión. O sea, en otras palabras, después de recibir información verdadera, no de uno, de 10 personas o más, Tomás tomó la decisión de decir, no creo. Porque el creer es una decisión. El creer no es que yo siento, es que no siento. No, el creer es una decisión. Tú decides creer o tú decides no creer. Y la Biblia dice que tú y yo, que somos gente de fe, hemos sido bendecidos juntamente con el creyente Abraham. Y la misma bendición que tiene Abraham o que vino sobre Abraham está sobre nosotros. Por eso yo he compartido y seguiré compartiendo. Somos gente que impacta gente. Somos gente que hace historia en medio de la historia. Somos gente con propósito. En nosotros las familias de la tierra serán bendecidas. Porque somos gente bendecida. Yo no le estoy pidiendo a Dios, bendíceme. Yo ya he sido bendecido. Y tú, amado hermano, no le pidas a Dios que te bendiga porque ya fuiste bendecido. La pregunta es, pero pastor, me falta esto. Claro, escúcheme bien. Tú no podrás recibir algo que no conoces. Tú solo podrás recibir las cosas que conoces, pero no las que no conoces. Por ende,
Si no conoces lo que Dios ha hecho por ti, si no conoces el pacto que Dios hizo contigo, si no conoces estas cosas, tú no puedes recibirla. No porque no quiero que no la recibas, porque no puedes recibir algo que no conoces. Recibimos las cosas que conocemos. Y si no tomo el tiempo de venir a este libro y conocer qué es lo que Dios hizo por mí, entonces nunca podré recibir lo que Dios ya nos ha dado. Porque Él ya lo ha dado todo. Por eso la Escritura dice que todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y las cosas que pertenecen a la piedad. Cuando habla de la piedad, de las cosas de Dios, las cosas espirituales. Pero cuando habla de la vida, está hablando de todo lo que pertenece realmente a la vida. Y dentro de las cosas que pertenecen a la vida está el éxito de la persona, está su prosperidad, está su avance, su gozo, su felicidad. Está todo. Pero si tú no conoces qué fue otorgado a tu vida por causa de Jesús, no puedes recibir algo que no conoces. Cuando tú la conoces, entonces empezarás a recibirla y a experimentarla. Es como cuando ustedes de repente viven en una chocita de 4 paredes pequeñas, ¿no? Y no tienen comodidades, pero ustedes no saben que tenían una abuela o un abuelo que era multimillonario y como no tuvo a nadie más a quien dejarle su herencia, te la dejó a ti, pero tú estás viviendo como pobrecito. Es como la historia que una vez les conté acerca de un personaje que sale de Europa rumbo a Estados Unidos. En Europa estaba pasando un momento difícil y este señor vende todo para comprarse solamente su boleto y poderse venir aquí a Estados Unidos. Y él dijo, son 30 días de viaje en barco. ¿Qué haré? ¿Qué comeré durante 30 días? Ya sé, voy a prepararme mi canchita y mi quesito. Y se llevó su canchita y su quesito y lo dividió para 30 días, que iba a ser su desayuno, su almuerzo y su cena. Estando ya en el barco, este hombre, al admirar la cantidad de gente y despidiéndose de su Europa, llegó la hora del almuerzo y se acerca a uno de los que trabajan en el barco y le dice, Señor, la comida ya está. Oh, sí, ya voy, no te preocupes. Y se fue la persona y él se quedó porque dijo, ¿cómo voy a ir si no tengo plata para pagar? Debe ser carísima la comida. Lo llamaron para la cena. Sí, ya voy. Durante 3, 4 días. Y así que la persona se cansó de pasarle la voz y ya no más le pasó la voz. Y él se decía, ¿cómo voy a pagar? Llegó el último día, ya estaban avistando Nueva York. El barco estaba entrando y anclando al puerto de Nueva York. Y esta persona que le pasaba la voz se dijo así, quiero saber la razón por qué este hombre durante 30 días de viaje nunca vino a desayunar, nunca vino a almorzar, nunca vino a cenar. Y se acerca a la persona y le pregunta, me gustaría saber algo. ¿Cuál es la razón por la cual usted no se ha acercado ni a tomar desayuno, ni a almorzar, ni a cenar? Y la persona le dice, te voy a ser muy sincero. Yo no me he acercado porque yo no tengo con qué pagar. No tengo ni siquiera un centavo para poder comprar un pan. Y la persona que le pasó la voz se quedó tan pasmado y asustado. Pero que nadie le dijo a usted que en el ticket que usted compró para viajar en este barco y venir a este lugar ya estaba incluido desayuno, almuerzo y cena. Usted se ha matado de hambre durante 30 días porque en su boleto ya estaba incluido la cena, el desayuno y el almuerzo. Por eso digo, si tú no sabes algo, tú no puedes recibir algo. Y eso es lo que ocurre en la vida. No podemos recibir algo que no conocemos. Recibimos lo que conocemos. Lo que no conoces no lo podrás recibir. Y Pablo, hablando aquí a los Gálatas, le dice de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. La pregunta es, ¿conoces cuál es la bendición de Abraham? ¿Sabes las 7 bendiciones que Abraham recibió? Entonces déjame decirte algo. Eso está sobre tu vida. Eso está sobre ti. Eso te va a perseguir siempre. Porque la Biblia dice que los que son de fe son bendecidos. O sea, en otras palabras, ya tenemos su bendición.
¿Cuál bendición, pastor? La misma que tuvo Abraham. Ahí solamente está hablando de que la bendición de Abraham también está sobre ti. Pero tú y yo no estamos en Abraham, estamos en Cristo. O sea, en otras palabras, tenemos la bendición de Cristo más la bendición de Abraham sobre nosotros. Somos gente doblemente bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué haces pidiéndole a Dios que te bendiga si ya tienes la bendición de Abraham sobre tu vida? Y Abraham, una de las cosas que se mostró en él es que él fue próspero económicamente. Y la prosperidad es parte de la bendición de Dios sobre el creyente. Jesús dijo algo: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, lo que hay en el cielo, que se manifieste acá en la tierra, Señor. Y déjame decirte algo, mi amado hermano. En el cielo no hay escasez. En el cielo no hay necesidades. En el cielo no hay hambruna. En el cielo hay abundancia. En el cielo hay prosperidad. En el cielo hay riqueza. Esa es la voluntad de Dios sobre el creyente. Pero yo pensé que Dios me había mandado esta circunstancia para ver si yo le amaba o lo buscaba a Dios. No. Jesús dijo bien claro que lo que hay en el cielo venga acá a la tierra. O sea, ¿Dios está de acuerdo para que sus hijos prosperen? Por supuesto que sí. Sino, ¿cómo demostramos que el reino de Dios está aquí en la tierra y en nuestras vidas? Porque simplemente se está haciendo realidad la voluntad de Dios sobre nosotros. Sigamos. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y luego dice Pablo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿bajo qué? ¿Bajo qué? Maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, en otras palabras, aquella persona que empieza a judaizar, porque ya les conté, en la iglesia un amigo mío, entraron estos judaizantes y se llevó a la mitad de la iglesia. La iglesia son de 1500 miembros, se llevó a 750 personas. La iglesia quedó casi menos de la mitad. Y se fueron. Y simplemente porque la gente no conoce doctrina. Si la gente, el creyente, no sabe lo que es la doctrina del cristianismo, entonces tiende a poder creer cualquier cosa. La doctrina del cristianismo está escrita en la palabra de Dios y es lo que enseñamos nosotros en segundo nivel de discipulado. Tienen más de, creo que así, 100 horas de clase, más de un año de estudio, solo de doctrina, porque es lo que buscamos, la gente sea conocedora de lo que es la doctrina verdadera de Cristo. Por eso se llama la sana doctrina. Y entonces la iglesia se dividió y se fueron a practicar y a guardar el día sábado. Ya no era domingo, ahora se practicaban desde el viernes a las 6 de la tarde y se quedaban hasta el sábado a las 6 de la tarde. Empezaron a practicar días de fiesta. Dejaron de llamar ya a Dios como Dios. Ya no decían Padre, ya dejaron de llamar a Jesús como Jesús, sino empezaron a usar nombres hebreos y nombres que ese nombre no es correcto. Dejaron de usar incluso la Biblia porque le dijeron que esa Biblia no era buena, la versión, y que estaba manoseada y que estaba por aquí. Le sacaron esto, le pusieron, y por falta de conocimiento, todas esas personas se fueron a la oscuridad o fueron esclavizadas por los judaizantes. Entonces Pablo les dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo una condición, mis amados hermanos, bajo maldición. En otras palabras, no está la bendición de ellos. O sea, ¿Dios los maldijo a esas personas? No, porque Dios no maldice. De una fuente no salen dos aguas. Pues es mucho el error de muchos creyentes. Piensan que Dios te bendijo y luego te maldijo, que Dios te dice algo bueno y luego te dice algo malo. No, la Biblia establece claramente que Dios es una sola fuente de bendición, y de una fuente de agua no puede brotar dos clases de agua. O sale agua dulce o sale agua amarga, pero no pueden las dos. Y Dios es una fuente de bendición. Dios es una fuente de agua dulce, no es fuente de agua amarga.
Entonces, por ende, Dios no te maldice, Dios no te manda cosas malas, Dios no hace algo malo en contra tuya, no dice una mala noticia en contra tuya, porque de una fuente no salen dos clases de agua, solo una. Y mucha gente dice, Dios lo maldijo. No, Dios no lo maldijo, sino la misma ley hace esto, por no cumplirla. Porque si vas a empezar a practicarla, tienes que practicar todas ellas, que no falte ni una. Y si te faltó una, eres quebrantador de la ley. Y Pablo les está diciendo a ellos. Ahora, ¿por qué le dice estas cosas al pueblo de Galacia? Porque los gálatas, mis amados hermanos, no conocían la ley. No eran gente judía, eran gente gentil que no conocía de Dios, que no tenía pacto con Dios, que no conocían incluso lo que era la ley, lo que era Moisés. No conocían esas cosas. Conocían el mensaje del Cristo resucitado. Eso es lo que conocían, porque Pablo les predicó esas cosas. Entonces, Pablo les establece, dice, todo el que practica las obras de la ley está bajo maldición. Mas todo aquel que permanece en estas cosas, las escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea, en otras palabras, la ley o la práctica de la ley no justifica a la persona. Y ya hemos hablado de lo que es la justificación. Y dije, o sea, en otra, la ley no hace que la persona pueda tener esa conciencia y justicia de poderse parar frente a Dios sin ese sentimiento de culpabilidad o ese sentimiento de remordimiento, de creerse indigno. La ley no tiene esa capacidad para hacer en el creyente. Por eso la ley no justifica, no puede, dice. Porque si así fuera, entonces, ¿para qué vino Cristo? Pero como no es así, es por eso que Cristo Jesús vino. Y luego dice el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea, en otras palabras, vivirá siempre para practicarlas, igual que en el Antiguo Testamento. Ahí tenían que practicar la ley al pie del derecho. Y gracias a Dios nosotros no estamos en el tiempo de la ley. Especialmente los jóvenes deberían darle gracias a Dios que no estamos en el tiempo de la ley. Y voy a explicar por qué jóvenes todavía deben darle gracias a Dios. Porque la Biblia establece y la ley establece que todo hijo contumaz, rebelde, no obediente a sus padres, debería ser apedreado en medio de la plaza. Por rebelde, por contumaz. Para ejemplo, dice la Escritura. Pero, gloria a Dios, no estamos en la ley. Amén. Porque yo también he sido hijo, pues. ¿Qué creen? ¿Que ustedes nomás le han gritado a su madre? Yo también lo he hecho porque no conocía de Dios. Yo también fui rebelde porque no conocía de Dios. Yo también me escapé de casa, hice mis cosas porque no conocía de Dios. Y además le decía a mi madre, le decía, no, tú eres de la época de la carreta, tú no sabes nada de las cosas de la vida. A mi mamá le decía, vieja, tú eres de la época, estamos en una nueva época, así es. Y yo estaba equivocado. No estaba en lo correcto. Creía saberlo todo, pero no era cierto. Pues le damos gracias a Dios que no estamos en el tiempo de la ley. Porque creo que hubiera sido el primero en ser apedreado en medio de la plaza. Imagínense. Jóvenes, denle gracias a Dios. Amén. Porque así era. Debería de vivir por ellas. Pero gracias a Dios no estamos en esto. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, en otras palabras, Cristo Jesús se puso en ese lugar por nosotros. Y luego dice, hermanos, hablo en términos, versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora, en otras palabras, ¿de qué pacto está hablando Pablo aquí? ¿Del pacto mosaico o del pacto abrámico? De Abraham. Aquí, cuando Pablo hace esta declaración, está tomando como ejemplo lo de Abraham. Está tomando como ejemplo el pacto abrámico. Y dice, una vez que ha sido ratificado, nadie lo puede invalidar. Es eterno. Por eso tú y yo, han pasado más de 6,000 años, tú y yo todavía somos bendecidos con el creyente Abraham, porque somos gente de fe, como él también lo fue. Y todas sus promesas que Dios le dio a él son nuestras. Y diariamente camino creyendo
que es así. Tienes que mirarte para creer eso. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Escuchen, dice a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Mi amado hermano, tú y yo estamos en Cristo, amén. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos están en Cristo? Mi amado hermanos, si tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, estás ahora dentro de Él y Él dentro de ti. Por eso estamos en Cristo, dentro de Él. Y dice la Escritura que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice simientes porque no está hablando de sus hijos, sino a su simiente. Y esa simiente es quien dice Cristo. O sea, tú y yo somos bendecidos por el creyente Abraham porque somos y estamos en Cristo Jesús. Amén. Pero lo que está diciendo Pablo. ¿Somos bendecidos con el creyente Abraham? Sí, porque somos de fe. Y los que son de fe es porque están en Cristo Jesús. Tú y yo estamos en Él. Y no es por practicar la ley ni las obras de la ley, sino porque estamos en Cristo. Dile a la persona que está a tu lado, estamos en Cristo Jesús. Y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. O sea, todas las promesas que le fueron hechas a Abraham están ahora sobre nosotros que estamos en Cristo. Diga a la persona que está a su lado, yo soy una persona bendecida. Ahora dígale, bendecida en Cristo Jesús. Por eso siempre uso el término Cristo. Le digo, seas bendecido de una manera sobrenatural en Cristo. Que tengas un día maravilloso en Cristo. Porque es en Cristo, ¿no? Porque somos la descendencia y hermanos o hijos de Abraham, perdón, por la fe que hemos ejercido. Y porque estamos en Cristo Jesús. Somos gente de bendición, somos gente bendecida. Y las mismas palabras que le dijo Dios a Abraham, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, son para ti también, amado hermano. En nosotros las familias de la tierra serán bendecidas. Si no, mira cuántas personas hay aquí en este lugar y están aquí gracias a ti, que has invitado, que has hablado la palabra y la persona ha llegado a este lugar y ha sido bendecida. Muchos se han quedado, muchos han partido, pero seguiremos siendo de bendición a toda persona, en todo lugar, porque somos gente que bendice. Amén. Nosotros no somos gente que pide, somos gente que da y bendecimos gente. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, somos gente de bendición. Aleluya. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablasen de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí está claramente establecido que la simiente de la cual estaba hablando era Cristo Jesús. Y tú y yo estamos en Cristo. Somos gente de bendición porque estamos en Cristo. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no tenemos nada. Dije en Cristo. Porque mucha gente dice, háblame de Dios, pero no me digas nada de Cristo Jesús. En serio, en un hospital dijeron, ustedes pueden predicar, hablar de Dios, pero no mencionen el nombre de Jesús, porque está prohibido. Dije, hablar de Dios significa hablar de Cristo, porque Cristo es la imagen de Dios vivo. No me pidas algo imposible. Porque en Cristo es que somos bendecidos. En Cristo es que tenemos acceso a Dios. En Cristo es que tenemos la libertad de podernos presentar ante Papá Dios y poderle hablar con esa transparencia y amistad profunda, sabiendo que Él oye nuestra oración. Y no estoy postrado ante Él con lágrimas y, ay Señor, soy indigno, pero por tu gracia estoy aquí. No funciona. Si eres indigno, eres indigno, pues.
O eres digno o eres indigno. Somos gente digna porque estamos en Cristo. Como si Cristo mismo estuviese hablando a su Padre. Y cuando Dios te mira, Él no te mira a ti, para nada. Él mira a Cristo que está en ti. Y por eso Él oye tu oración, porque Cristo está en ti. Si Cristo no estuviera en ti, la misma Biblia dice bien claro que Él no oye la oración del que no está Cristo en él. Jesús estableció eso en Juan capítulo 17 y Él dijo: Padre, te ruego por ellos, no por el mundo, por lo que tú me has dado, para que les vaya bien, para este y para este. Él no ora por la gente que está afuera, Él ora por la gente que está con Él, en Él. Voy a invitarte a que te pongas de pie, por favor.